Sí, ahora. Bueno, buenos días. Como en ocasiones anteriores, en los últimos años, estamos convocados para una nueva charla realizada por el Foro Cerámico. Como todos los años, desde hace ya unos cuantos, la Escuela de Arquitectura de Valladolid viene colaborando con el Foro Cerámico Spalí o viceversa, es decir, el Foro Cerámico colabora con la escuela. Bien, no hay mucha información en los textos que yo no voy a leer, ¿no? Simplemente quiero hacer este acto de presentación. Me gusta decir que la colaboración entre las escuelas de arquitectura y las empresas o los foros, en este caso que representan a empresas, son muy importantes, ¿no? O sea, esta transferencia que se produce en estos actos es fundamental sobre todo para vosotros como aprendices de esta hermosa profesión que es la arquitectura, ¿no? Por eso no dejamos de aprovechar estas oportunidades que nos brindan las empresas, los foros, para promocionar, promover y realizar estas conferencias. Bien, uno de los temas fundamentales que pueden interesar a vosotros es la participación en el concurso ISPALI, como ya os hemos ido contando, ¿no? Con un tema muy bonito, ¿no? Que es un observatorio de estrellas en el Monumento Nacional de los Barruecos. Desde luego es un paisaje absolutamente espectacular. Si no lo conocéis, he tenido la fortuna de estar por esa zona y es decir que es un sitio increíble. Claro, además estamos en un año que parece que está de moda mirar las estrellas, no solo por si te cae un dron, ¿no? Que es bastante peligroso, sino porque va a haber además una eclipse de luna que va a ser espectacular. Bueno, pues el tema que se ha propuesto por el Foro Cerámico Spalí para el concurso de este año precisamente es un observatorio, ¿no? Como sabéis, hay una cuestión obligada que es utilizar elementos cerámicos para este proyecto. Bien, todo esto estará en las bases que analizaréis o analizaremos más adelante en otro momento. Bien, es un concurso que es gratuito, pone en la pantalla y bueno, cuya presentación está en cada escuela sometida a unas fechas determinadas que encontraréis en la web. También sabéis que hay dos fases, la fase local, en aquellas escuelas que consiguen un número determinado de proyectos o que están vinculadas a los premios ISPALI. La Escuela de Valladolid, como decía antes, desde hace muchos años pues está. Si no hubiera fase local, uno puede participar por lo que se llama el premio local ISPALI, ¿no? Donde entraría a competir con el resto de estudiantes de escuelas donde no haya premios locales. Los ganadores de estas fases pasan a la nacional con los premios que veis recogidos en la pantalla. Bien, la relación de las escuelas que colaboramos con Foro ISPALI. Ahí en el número 22 está la Escuela de Valladolid, el coordinador es Julio Grijalva. Bien. El premio, por el jurado de los premios, bueno, esto es una de las cuestiones interesantes de presentarse a un concurso, ¿no? Que no te va a juzgar tu profesor, al que uno está acostumbrado, sino que son otras personas alrededor de la docencia o ajenas a la docencia. Y por tanto, uno puede, por decir, recoger otros inputs, ¿no? Son diferentes al del ámbito directamente académico, porque la docencia de los profesores que estamos con vosotros, ¿no? Bien, ya en el premio nacional, ahí estos lo presentan, lo conforman estas personas. Y decir también que hay, además del premio concurso de proyectos, hay un premio al trabajo fin de máster, ¿no?
las bases, se especifican las condiciones, etcétera, etcétera. Claro, tiene que ser con ladrillo, bueno, presentado en los cursos 25-26 o 24-25 y, por supuesto, claro, está dirigido a estudiantes y aquellos que ya son arquitectos y que acabaron las convocatorias en las que entra en este año, ¿no? Nuevamente, incidir que las inscripciones todas son gratuitas, que la documentación se presenta a través de la web, es decir, que los costes, vamos a decir, pues se reducen bastante, ¿no? La dotación, tenemos en pantalla, no me voy a extender, y antes de esas fechas. El jurado que lo conforman, como veis siempre hay dos personas de Hispalit, que es el presidente, Pedro Rognoy, y Enrique Sanz, que es el coordinador. Y bien, como complemento a todas estas acciones, tenemos lo que vamos a disfrutar hoy en día, ¿no? Las lecciones aprendidas, que son ciclos de conferencias de distintos arquitectos que van celebrándose en todas las escuelas que participamos o colaboramos con el Foro Hispalit. Aquí tenemos un arquitecto de Valladolid que participa en estas lecciones aprendidas. Bien. Además, hay otros ciclos sobre otro tipo de asuntos como las unidades constructivas, los sistemas cerámicos, hay visitas a fábricas, creo que aparecen después, y luego, bueno, lo que ofrece el foro también son esta accesibilidad a documentación que tiene que ver con sus productos, ¿no? Decía, visitas a la fábrica, lógicamente de los asociados y de los alumnos de las escuelas participantes. Bien, y todas estas actividades se difunden a través de publicaciones de la web de la propia organización y con esto termina. Bien, para dar paso a Agui, a los representantes de Agui en España. Mira que he dicho que me va a costar por decir tu nombre, pero... Winola Kergar, bien, y Daniel Muñoz, que vienen representando a la oficina Agui, que, bueno, nos lo van a contar, que tienen sede en Madrid, ¿no? Y en Kuwait. No sé si en más sitios, pero bueno, es un estudio internacional con un trabajo que nos van a contar ahora. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues os presento, ¿me oís bien, no? Presento primero cómo apareció la empresa y cómo empezamos, ¿no? Aquí ha sido... Hacia abajo, quizás. Ha sido, pues, el fruto de una amistad que nació en Harvard entre Joaquín y Nasser. Entonces, no fue una casualidad de que se encontraran estos en Harvard. Desde bastante joven, Nasser, con 15 años, invadieron Kuwait, hubo la guerra de Irak y Nasser estaba de vacaciones en Egipto y no pudo volver a su casa porque habían entrado los tanques y estaban destruyendo su ciudad. Entonces, Nasser empezó muy joven con la conciencia de que había que reconstruir Kuwait City. Y entonces, su padre era ya constructor y él empezó con la idea de que tenía que buscar una vía de excelencia para reconstruir, pero con mucha identidad y para participar en la reconstrucción de su país, pero con identidad. Entonces buscó la manera de hacerlo lo mejor que pudo y entonces buscó, porque cuando era joven no había escuelas de arquitectura en Kuwait todavía, porque es un país joven, y entonces él se metí donde podía para encontrar información.
antes de Internet. Y entonces encontró, se familiarizó con la Ivy League y las escuelas americanas de excelencia, y entonces buscó el camino para entrar hasta Harvard. Y allí fue hasta el doctorado, y cuando volvió a Kuwait, pues era el primero arquitecto kuwaití a tener el doctorado de Harvard. Entonces empezó a tener visiones. Por su lado, Joaquín, pues se diplomó en la Universidad Politécnica de Madrid, empezó a trabajar y se dio cuenta de que le encantaba trabajar, pero no le encantaba trabajar por ideas de otros. Entonces buscó también una beca, se fue a Harvard como post-professional, un doctorado, un máster profesional. Se encontró con Nasser, tuvieron una relación de amistad muy cercana durante 2 años, y cada uno luego pues, fue por su lado. Joaquín volvió a Europa, a España, y empezó a trabajar en el Rijksmuseum para Cruz y Ortiz, para la renovación para realizar el proyecto del concurso que habían ganado. Y entonces yo les conocí allí porque yo he estudiado, soy francesa de París, he estudiado Bellas Artes antes de ir a Londres para hacer mi carrera de arquitectura. Y la hizo en el Berkeley School of UCL, que es la Universidad de Londres. Y justo después de acabar, pues tuve la fortuna de acabar con un premio y me contrataron directamente en Arup, OV Arup. ¿Conocéis esta empresa de ingenieros? Todos los mayores y los otros no. Entonces voy a presentar un poco cómo empezó. OV Arup es, aquí lo veis con el gorro de la época. Entonces, OVR se hizo muy famoso como ingeniero estructural porque en 1957 Bjørn Utzon, el danés, el arquitecto genial danés, pues ganó el concurso de la ópera de Sydney, pero con este modelo que veis y con este dibujo tan, pues, el dibujo tridimensional que tenía una forma geométrica muy pura, y él intuía que se podía construir porque estructuralmente se podría, pues nadie fue capaz de construirlo y resolver el tema escala de hormigón. Entonces se estancó durante 10 años el proyecto hasta que OVR lo solucionó. Y entonces de allí se creó una empresa multinacional de arte que está en 90 países. Hoy en día son 17.000 empleados. Han trabajado en 165 países. Y yo llegué en 2000 en la empresa, como había ganado un premio con la Technical Dissertation de la Bartlett, pues me contrataron en un grupo de ingenieros. Yo era la única arquitecta allí con capacidad de dibujo, con ingenieros, y había a mi lado un matemático loco que había hecho un PhD con Stephen Hawking de algo cuántico que nunca me entendí, pero hablaban de formas, hacían dibujos en el aire que hablaban de ideas, pero nunca lo podían expresar en dibujo. Y yo llegué con mi capacidad a hacer sketch, y entonces directamente Cecil Balmer, este señor, no sé si lo conocéis, ¿alguien? Muy poco. Pues Cecil Balmer era uno de los 12 directores a nivel mundial, entonces cubría, pienso que en esa época, algo de Europa y América del Norte, y era primero un matemático, un ingeniero estructural muy brillante y súper creativo. Tenía ideas formales todo el rato y funcionales, y como sabía construirlas, pues tenía mucho potencial. Entonces, les venían proyectos en OVR, en la empresa,
pues nos venían proyectos de arquitectos. La manera de estructurar la profesión de arquitectura en Inglaterra es muy distinta de aquí. Los arquitectos son gente de ideas y de formas, pero no son ingenieros para nada, no tienen un background muy técnico. Entonces siempre se apoyan, aunque sea un muro o 3 casitas, siempre se apoyan para construir en unos ingenieros. Entonces, ahora en Arod nos venían proyectos muy complicados de realizar, y mi primer trabajo fue para el arquitecto Ben van Berkel, el holandés, que había ganado el concurso de la estación central de Arnhem, que era la idea de la cinta de Moebius, que es una superficie que empieza por abajo, da la vuelta y luego se da la vuelta entera, y es encima, la superficie es encima y abajo a la vez, según donde estás en la cinta de Moebius. Entonces, estructuralmente esto era archi complicado. Además que había, como veis aquí, tenía que coincidir con unas vidrieras, y el vidrio tenía una capacidad, bueno, el hormigón en una forma tan elástica tiene una elasticidad tal, y el vidrio que tenía que tapar esto no tenía ninguna elasticidad. Entonces, la conexión entre estas dos cosas y también esta vidriera enorme que está aquí, había un problema de elasticidad. Esto, si te cae 2 metros de nieve, que se puede, no hemos visto, pues esto se aplasta porque es una nave muy grande. Entonces esto era un drama muy interesante para los ingenieros estructurales, pero a la vez Ben van Berkel era un arquitecto muy exigente con el aspecto formal, porque es un tipo muy elegante, muy purista, y siempre se viste de negro. Es una persona muy exquisita. Entonces nos exigía a los ingenieros pues una pureza visual total. Entonces esto era mi primera experiencia, y con Cecil al final, el segundo año que les invitaron a Harvard a dar clase en un semestre como un guest professor. Así yo llegué a Harvard de teaching assistant, y haciendo una exposición allí en Harvard y asistándole. Entonces, así conocí yo a Joaquín en la serie. La empresa HEI está fundada en unas ideas de como ahí pongo el zeitgeist. Es un concepto que quiere como captar el espíritu de la época. Entonces estamos siempre buscando desde muy lejos hasta muy cerca. Las ideas que nos motivan para crear la arquitectura, bueno, primero es el cliente, nos pide algo y intentamos leer atentamente exactamente lo que quiere. No partimos de unas ideas que queremos experimentar, no hacemos una arquitectura formal ni de números. La definición de lo que hacemos en HEI es realmente una captación de mucha complejidad, y que nos gusta simplificar en un concepto para luego que ese concepto se transforma en una cosa multiuso, y se simplifica luego en unos materiales que aquí he puesto un ejemplo que es una anécdota que yo viví en Arod. En Arod estábamos todos alejados en nuestras casas victorianas, y hicimos un estudio muy complejo durante meses para ver cómo se iba a renovar y aclimatar el edificio que había estado renovado después de la guerra. Entonces, al interior de estas fachadas estaba todo moderno, y entonces buscaron la manera más eficaz de hacer un edificio a la punta de
del concepto medioambiental. Entonces estaban, hace 20 años, 25 años, estaban ya con la idea del doble flujo y las aerotermias. Querían ver cuál sistema más ingenioso podría ser el mejor para renovar sus oficinas, ¿no? Para hacer como un proyecto piloto. Y después de 5 meses se dieron cuenta que las ventanas victorianas y los techos altos de las habitaciones estaban las más adecuadas para el clima de Londres y que no había que cambiar nada que las cuerdas dentro de las paredes. Y entonces esto a mí me impactó y como en AGI solemos decir, no reinventamos la rueda. Entonces queremos captar mucha complejidad, pero al final nos gusta simplificar con cosas que existen ya y que ya han dado muchas pruebas de su eficacia. En eso el ladrillo es clave en nuestra arquitectura porque a veces siempre volvemos a cosas, bueno, los materiales cerámicos tienen esta sabiduría que a la vez te aclimatan, a la vez te ventilan, a la vez tienen como la materia misma tiene una inteligencia que lo high-tech no lo combate, no lo llegan a la orilla. Entonces, siempre con esta volver a lo esencial nos gusta mucho cuando se puede. Entonces, os voy a contar un poco como nuestra manera de conceptualizar las ideas. Y entonces, la primera casa que hicimos se llama Star House. Está por aquí en Kuwait City. El centro de Kuwait, donde hay torres muy conocidas, es aquí. Y esto es toda la ciudad, bueno, más histórica. Y aquí, pues, son un borde de playa. Y entonces bajas una autopista y hay como parcelas como alargadas que van desde la autopista hasta el mar. Entonces esto era nuestro primero cliente. Nos pidió una casa para hacer muchas fiestas, pero desde la autopista se ve esto, se ve como si fuera una casa minúscula, como una puerta, y todo bastante ciego. Pero cuando entras por la puerta te encuentras como una escalera monumental y luego pues estás a pie de playa con una piscina infinita y con se llama Star House, es una especie de casa con dientes. Cada habitación tiene, o apartamento tiene vistas al mar y vistas completamente distintas sin que se vean, no se ven entre ellos. Entonces es como muy exquisito. Otro ejemplo de no reinventar la rueda es la Wind Tower, que aquí, bueno, en Kuwait no nos piden nada de cosas inteligentes, así con conceptos que han dado prueba. Usualmente tienen cosas high-tech, caras y que utilizan mucho aire acondicionado. No nos empujan nunca a hacer estas cosas. Pero nosotros lo hacemos porque sabemos que esto aporta un confort real y mucho más calidad al edificio. Y así los edificios pues tienen más vida, mejor mantenimiento en el tiempo y es mejor arquitectura, porque la gente lo disfruta más. Y entonces lo que hicimos aquí es un edificio que es una chimenea con un basamento con agua y así pues sube, arriba se calienta el aire, sube con el efecto chimeneas, se tira el aire por arriba y ventila bastante bien todo el edificio. Esto lo comprobamos porque pues se vendieron como panecillos los apartamentos. Entonces, los inversores que hicieron esta promoción fueron muy contentos porque era una aventura hacer algo un poco distinto de esta manera y de repente pues estuvieron súper contentos. Ahora vemos arquitectos de Kuwait que nos copian un poco estas ideas. Qué bien, porque se hacen edificios un poco más, con menos que se aclimatan con menos energía
aunque la energía sea gratuita para ellos y el agua también, pues siempre es mejor preparar un poco para el futuro, que de aquí a 50 años no tendrán más petróleo y el agua será muy escasa, porque se desalina toda el agua que consume. Entonces, otras fotos, y esto como la visión que tienes, que tienes de abajo a arriba para el patio este. Pues eso, que la arquitectura que intentamos implementar, pues además de la ventilación, del confort, pues intentamos responder a los 5 sentidos. Entonces, no se puede describir un proceso que es realmente orientado al confort físico de la persona, de la experiencia de la persona que transita por nuestros edificios. Esto es un hospital, entonces pusimos muchos colores, pero cada área tiene su color. Ahora, esto se hace ya en todos los hospitales, especialmente en los de niños. En Madrid están apareciendo cosas maravillosas de cómo se pueden representar las cosas visualmente con colores y formas de transformarse y cosas más muy creativas. Y pues esto lo hicimos nosotros también en Kuwait. Otra cosa que miramos mucho es a lo largo del día, es como uno de los fundamentos de nuestro proceso creativo, es visualizar cómo evoluciona el clima y el confort según las horas, según el tránsito de la gente de los ocupantes por la casa, según que es privado o público, y todo esto pues con espacios que intentamos ser bastante fluidos. Ahora, pues esto es la sección de esta misma casa, con su manera, otra vez con la manera de usar el stack effect, el efecto chimenea. Y esto pues una vez como pensamos los edificios, a veces lo empezamos por los vacíos, porque estos son los que dan como esta fluidez y este confort como accidental, ¿no? Lo que lees cuando entras en el espacio es el vacío, no el sólido. Entonces, yo cuando estaba en la base, participaba, bueno, escuchaba las charlas fantásticas de Peter Cook. Si os interesa, pues él habla fantásticamente, siempre nos hablaba del efecto sorpresa, que te da como, que nos enseñaban una foto de una naranja enorme, que es un kiosco para vender zumos de naranja. Y decía, esta es la foto oportunidad. Y entonces nos hemos quedado pues yo me quedé con esta idea de que si creas accidentes, te creas oportunidades. A veces te complicas un poco la vida, pero crea calidad. Y esta idea de coger un concepto que simplifica, que reúne calidades para simplificar mucha complejidad, y luego le das un twist y luego te das cosas que tienen un poco de accidente, pero este accidente lo modelas para tener mucho más oportunidad de interés en tu arquitectura. Y rincones para habitar y calidades para el que está en el espacio. Puede ser una calidad acústica, puede ser una calidad de confort de temperatura, que de repente estás en un sitio que hay una grieta por abajo y te da aire que te da en los tobillos. Esto es muy cómodo cuando estás en un clima muy cálido y etc. Y esto es la misma casa que os he enseñado, pues al final, con este plano, y al final, pues los materiales que nos permiten tener
esta calidad esta calidad física, de confort físico, ¿no? Muchas veces es la terapia. Y ahora os dejo con Daniel, el concepto de daño en los artículos. Gracias, Manuela. Bueno, no sé, ¿tenéis alguna pregunta sobre el estudio? Estudio internacional, de localizaciones. Tenemos como 50 empleados en Kuwait, y otros 20 y tantos aquí en Madrid. Y empezamos hace 20 años, cuando no había iPhone. Y teníamos sincronizados los servidores con, no sé, una tecnología de la NASA que no había satélite. Y la verdad es que como ha evolucionado la tecnología, nos ha acompañado en el tiempo y nos ha hecho ir cambiando y mejorando y nos ha hecho posible. Entonces, después de todo esto que ha contado Manuela, al final nosotros lo que hemos intentado es intentamos sintetizar un poco cuando ya llevábamos 10 o 15 años en la oficina, ¿no? Teníamos un poco de lío, ¿no? Yo creo que si habéis estado atentos, aquí nos han llamado Agile, AGI, Agile. Nosotros da igual no nos llaman de cualquier manera, porque es imposible, ¿no? Vamos a Kuwait, nos llaman de una manera, vamos a España, nos llaman de otra manera, en Barcelona nos llaman de otra manera. Entonces, nosotros estamos en ese mundo que está un poco líquido y sin definir, ¿no? Entonces, nuestro concepto favorito es el entre. Estamos situados entre dos mundos a mucha distancia, con dos socios fundadores, con dos culturas aparentemente completamente diferentes. Trabajamos en dos lenguajes de ciudad completamente diferentes, ¿no? Tenemos desde la ciudad europea, ¿no? Esta típica ciudad de calles con ventanas que miramos hacia el exterior, entonces las vas a trabajar en la mitad y te cuento. Y luego tenemos la ciudad de Oriente, ¿no? Que tenemos una ciudad completamente cerrada. Yo creo que aquí esto no podemos ver Zoom, pero estaría muy bien. Una ciudad completamente cerrada al exterior que se organiza a través de pequeñas calles y patios donde la vida ocurre en el interior y lo que cada uno de sus habitantes quiere enseñar lo decide él y da paso a quien da paso, ¿no? Y ahí pasa a señalar de filtros, de accesos que hay en esta arquitectura, de las patios. Vale, aquí tenéis, por ejemplo, una de nuestras primeras obras, que es la casa Rockhouse, es la casa que tenemos aquí. Aquí tenemos un poco una síntesis de lo que estaba pasando en Kuwait en esta época, ¿no? Cuando llega Agil, allí, y ellos ya han montado otras estructuras que después del petróleo se olvidan un poco de esta, ¿no? De esta idea, ¿no? Se olvidan un poco de esto y se pasan a comprar el concepto de las casas más occidentales influenciadas por Occidente, por Inglaterra, Estados Unidos. Nosotros interpretamos un poco el lenguaje, pero volvemos a hacer una casa básica. Una casa básica hecha con Rhino, hasta la estructura estaba hecha con Rhino, era una locura. Pero al final el concepto programático de la vivienda era una vivienda familiar, donde hay una serie de filtros y todo ocurre dentro de ese parque. Bueno, también nos movemos entre lo innovador y lo práctico, ¿no? Nosotros tenemos una parte importante del estudio que se dedica a concursos y a desarrollar nuevos conceptos que no dependen tanto del input del cliente, sino de hacia dónde vamos nosotros y hacia dónde va nuestro equipo
Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un proyecto que tenemos en Madrid, a la izquierda, y luego tenemos que llegar a la materialización, ¿no? Esta materialización, por ejemplo, tenemos aquí unos detalles del proyecto de la exposición universal de Dubái. Hicimos nuevos pabellones. Es un proyecto de una manta cerámica que se convierte en suelo y pasa a ser el muro de esta. ¿No? Si somos capaces de traducir estas palabras a algo que se pueda ejecutar en obra, yo creo que no estamos haciendo la arquitectura. Bueno, tener idea, ¿no? Los renders maravillosos y tal, y luego el sólido, cómo llegamos de un sitio a otro, ese es nuestro trabajo, realmente, el trabajo de AGI y el trabajo de los arquitectos que trabajamos más. Y entre el cliente y la realidad. Hay un cliente que podría ser perfectamente este cliente en el siglo XXI. Y luego tenemos la realidad de la obra, ¿no? La realidad de cómo traducir lo que esta persona tiene en su cabeza y lo que esta persona quiere conseguir para guiar a su familia, a sus amigos, o simplemente vivir una vida mejor. Cómo traducir eso en una realidad tangible, validada, y que se pueda ejecutar en el plazo que quiere y en el periodo. Entonces, al final, ese es nuestro eje. La charla de hoy global que se llama Tierra y Geometría, ¿vale? La cerámica como movente viva, y hemos intentado desarrollar un poco algunos proyectos que creemos que son interesantes con esta materia. No sé cuántos de vosotros estáis en quinto, ¿no? ¿Cuántos de vosotros en proyectos habéis hecho edificios de cerámica? En la fachada de la cerámica. Esto normalmente hoy en día es un poco complicado. O sea, para nosotros la cerámica y el ladrillo, el barro, ¿no? Al final es materia que está muy arraigada en lo local. O sea, si vais a Irán, que ahora está muy de moda, los ladrillos son amarillos. Si vais a otro sitio, ¿no? Dependiendo de la materia prima, tenemos distintos colores, distintas texturas y maneras de trabajarlo, pero al final siempre está presente algo muy local y muy arraigado en la historia. Aquí tenéis una imagen de lo que era Kuwait hace 70, 80 años a la izquierda y la imagen de negro. Tenéis las sucesas de patios, sus montañas pequeñas de mármol. Y como después del descubrimiento de Deutsche, ¿no? Del petróleo, empieza a llegar una cultura, se mete un doctorado inglés, y empieza a llegar una cultura sin ningún tipo de filtro que se mete hasta la vecina en la cultura y se asume sin ninguna crítica y sin ninguna adaptación, ¿no? O sea, que se echa a su cultura, ¿no? La echa a un lado y abraza una cultura nueva, tanto en materialidad como urbanismo como textual, ¿no? Durante todo este proceso han ido buscando una nueva definición de qué es lo que les define como sociedad y como escultura arquitectónica, y yo creo que van encontrando el lugar, ¿no? Van encontrándose, si lo veis aquí, por ejemplo, en las torres, esta torre es de Foster, creo que esta es de Soem, se llama Lambert. Si lo veis ahí, no tiene nada que ver con las que tenemos en la izquierda, ¿no? Que son un pelín más antiguas, donde todo era vidrio, ¿no? Ellos han ido diciendo, bueno, vamos a buscar algo que de verdad esté hecho para este sitio. Y cuando nosotros empezamos, las torres, podías hacer torres de vidrio completas, ahora la normativa ya te impide que exista un 50% de superficie opaca para intentar favorecer la respuesta pasiva a la temperatura. Aquí nos ha pasado un poco parecido, ¿no? Me gustaría levantar un poco la mano de alerta, ¿no? Hemos pasado de odiar una cultura que teníamos de los 70, ¿no? con el ladrillo como característica, como todos los barrios afuera de la ciudad se hacían un poco en este lenguaje. Hemos pasado de ahí a el sate, que es una plaga,
que nos permite tener una cosa todo completamente aislado y perfectamente funcional, pero todavía no hemos encontrado, yo creo, la manera de incorporarlo en el lenguaje arquitectónico. Creo que si vemos un poco de qué cuál es muy difícil encontrar obras que hablen de arquitectura y no nos dicen de milicia, ¿no? De construcción. También tenemos las fachadas ventiladas, que también las hemos tenido un poco por todos lados, siempre con la misma manera de generar el hueco, ¿no? Esas chapas que cierran todo ese hueco y que genera esas bandas, esos vampiros. Luego ya la siguiente evolución ya a mejor todavía es los edificios que tenemos ahora por todos lados, con estos petos que son una herramienta de estructura prefabricada de hormigón que se montan en un minuto y que son muy rápidos en obra y muy fáciles de colocar, pero que generan, yo creo que, pocos matices a la hora de diseñar, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos un recorrido que tenemos que volver a evaluar dónde queremos estar cuando hacemos un proyecto, ¿no? Si todo lo que cuenta es tiempo, velocidad y precio, pues poco margen hay para el diseño y para la arquitectura, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de vivir con otro tipo de clientes y tener otro tipo de sector, ¿no? Aquí os quiero dejar unos ejemplos de lo que podemos hacer cuando trabajamos con modernidad y con ladrillo, ¿no? Con cerámica. Tenemos desde su a la izquierda que podemos ver que el ladrillo no es una sola capa, puede ser tectónico, puede ser un revestimiento, puede ser una fachada, pues tenemos muchísimas cosas que tener. El ladrillo no es solo una recta, ¿no? Como cualquier tipo de forma. La arquitectura que podemos ver en Colombia hasta pisar, como aquí, por ejemplo, que tenemos otras viviendas que son higueras, ¿no? Son viviendas, con las conocen en Madrid como las viviendas militares, son unas viviendas completamente de movimiento contemporáneo, movimiento, todo hormigón, es una maravilla como dibujaba, como hacía las estructuras, toda la cubierta es 4 aguas, no pasa nada. Pues, no hay que decir esto es para una época, esto es para otra, ¿no? Pasando un poco de esto, aquí veis un poco cómo nosotros hemos interpretado estas materialidades, esta manera de encontrarnos con el ladrillo, ¿no? Edificios del pabellón de la Expo del Dubai, todos los edificios que hicimos aquí, que creo que no lo contamos. Estos son las viviendas que habían en Egipto, en la vertiente mediterránea, en la que utilizábamos más el ladrillo como una expresión de fachada, una expresión de sombra, de textura. Aquí tenemos una vivienda que tenemos en Real, en la Arabia Saudí. El ladrillo lo utilizamos más por su formato y su color, un poco de la zona. En este caso utilizamos un ladrillo muy alargado, muy fino, que nos da otra perspectiva y otra escala al edificio. Y aquí un edificio que estamos construyendo ahora, que es una residencia de mayores en La Rioja, donde es un sitio inmenso, ¿no? Que incluso se nos permitía hacer cubierta plana, pero decidimos ir a cubiertas inclinadas de teja porque eso nos ayuda a encontrarnos con el municipio que tenemos al lado, que está a 500 metros, pero tiene 435 habitantes. Que es un pueblo que es todo edificio de piedra, de barro, de madera y de tierra. Entonces, se puede utilizar la cerámica de muchas maneras y para ser moderno, contemporáneo, contextual, no tiene un carácter propio, sino que nuestra cerámica. Vale. Ya os vamos a contar unos proyectos ahora que creo que son interesantes en cuanto a su materialidad. Nos hemos traído por ser proyectos que definen a ágil, ¿no? Más por su materialidad que tiene que ver con el tema que tenemos hoy. Creo que en este caso se trata de un concurso que hicimos a la Universidad del CEU hace un par de meses, en el que trabajábamos con una envolvente y los interiores con envolvente de cerámica, que era ladrillo y purificado de cierta manera, en el que teníamos una gran dificultad.
partíamos de un solar en el que había 2 casas que no se podían poner. Teníamos 2 viviendas, 2 3 plantas que no se podían tocar. Entonces, había que hacer el campus o el edificio de la universidad alrededor de esto y ver cómo incluirlas dentro del diseño o de alguna manera contextualizarlas dentro de nuestro diseño. Entonces, hicimos 2 piezas en L, una pieza que es un volumen mucho más tecnificado, que son la parte de aulas, y tenemos una fachada con hormigón prefabricado que nos aportaba el sombreamiento y nos aportaba tener un ritmo claro en la fachada, mientras que la otra L es el área más de profesorado y perdón, esto. Es el área de profesorado del área de hablan de trabajo y la guía y cosas más ocultas. Creando en el centro, otra vez, lo que hablábamos antes, un espacio, un atrio, que para nosotros es muy importante en la vida universitaria, ¿no? Que es un espacio central, exterior e interior, que nos daba esa comunicación que hay entre todos los alumnos de un espacio universitario. Aquí vemos un acceso. El acceso al edificio lo vemos aquí, con estas formas curvas que nos lo permitía el desarrollo de estas cerámicas vertical, trabajar con unas formas un poco libres para dar acceso al edificio y que luego en sus plantas superiores será mucho más rígido y técnico, y en el centro podemos ver este atrio exterior, y este muro, este gran muro que engloba las comunicaciones del edificio. Podemos ver los colores, el acceso, ese muro que va generando esa comunicación de nivel a nivel y también genera un poco otro espacio para pasar, para comunicarse. Este mundo que vemos imágenes como cada 10 segundos, vamos a enseñar un poco algunas cosas también construidas, como es este, que es el principal de la Expo Universal. Pues conocéis un poco la Expo Universal de Dubái de 2020. Sí. No, es que no habían entrado en la universidad, ¿no? No. Más o menos, ¿no? Ellos Ya. Bueno, pues justo como 18 meses antes de la apertura normal, porque como se retrasó con el COVID, nos dio un año más, pero no. Me acuerdo, 6 meses, 8 meses. Sí. Entonces nos llamaron a menos de 2 años antes de la apertura normal, y porque nos dijeron que aquí Menos de un año era. como 8 meses. Entonces, el plano de la Expo de Dubái es como una ciudad, una especie de mini ciudad, y con 3 es una flor con 3 pétalos, y en cada fin de pétalo hay un edificio grande. Y entonces, uno de el que está subrayado aquí, esto, a 8 meses de la apertura prevista, no había nada. Se entraron con el segundo, habían hecho un concurso 5 años antes, se habían contratado a Big Bang Engine, y pues entraron, no sé qué pasó, no sé, supongo saber qué había, pero Big se fue. Entonces contrataron unos australianos, tampoco cuajó, y a 8 meses de la apertura nos llamaron porque conocíamos a alguien allí en el equipo, y porque eso que somos grandes en el Golfo. Entonces
pues nos contrataron y en 8 meses Nos pidieron un favor, ¿no? nos pidieron el favor en verano de venir a ver lo que había y entonces tuvimos que combatir contra el edificio de Foster, que había tardado 2 años en construirse y 5 años en diseñar. como edificio permanente, y el de Grimshaw, que igual. Entonces, Nosotros llegamos ya estaban terminados. sí, acabándose los pavimentos y barriendo. Nosotros no había nada. Entonces, pues volvimos a la idea de la tierra que sube así. Y entonces con esa idea de la alfombra que he dicho Dani antes, pues lo que creamos aquí era una especie de túnel de viento. La idea fue, pues vamos a crear un edificio que necesitaban unas cajas para poner aire acondicionado y unas exposiciones dentro. Pero el tema de nuestro triángulo era la gente, la opportunity era como el tema de la exposición era que hay gente que destaca porque cambian completamente su entorno social y físico con una actitud distinta o con un empeño distinto. Entonces era una exposición basada en la gente y lo vivido. Entonces nosotros quisimos hacer una plaza, no hicimos un edificio grandote y como los otros compañeros de Nikon, Foster Nikon, Grimshaw, ilustrando una idea. El suyo era, uno era la movilidad, el otro era la energía. Entonces, lo nuestro era como la gente. Entonces, pusimos la gente en el medio y hicimos una planta pública entre las cajas. Y al final, con esta nube que hay encima, esto, pues como eran unas estructuras muy sencillas de regulación con unas telas de PVC que al final esto permitía sombra, pero a la vez estaba muy ventilado. Entonces esto permitía una especie de microclima aquí en esta plaza que hizo que la gente venía y se daban cita allí porque era un sitio muy cómodo. Cuando llegamos a la Expo de Dubái, pues fuimos a ver cómo estaba medio construido todo, o casi acabado todo, pues nos dio la visión que había poca cosa para la gente, para la escala de la gente. Todo estaba grandioso, con balizos y con... bueno, canopy, ¿entendéis? Como unas cosas para dar sombra, pero que estaban a 12 metros de altura. Todos los caminos que había. Como autopista de gente para la circulación gorda y los scooters que había previsto para recorrer toda esta ciudad, pues las cercas estaban a 12 metros de altura y entonces el rayo del sol le daba a la gente directamente y daba sombra al edificio que estaba al lado. Entonces no tenía ningún sentido. Bueno, estaba muy bien planeado, pero la escala estaba equivocada. Entonces empezamos a hacer también otros proyectos y bueno, nos cayó 3 proyectos de esta oportunidad para nosotros. Y este edificio, pues, ilustra mucho el uso del ladrillo. Aquí traemos un sistema que se llama FlexBrick y que de día le da una materialidad y de día se dematerializa y entonces hicimos como las texturas y de noche también mucha la plaza de eventos. Bueno, los eventos seguían de noche bastante, entonces tenía sentido que tenga mucha personalidad el edificio también de noche. Entonces, la cubierta estaba todo esto cambiaba había escenas distintas, cambiaba constantemente de color
y con la graduación de la luz que sube y se materializa, pues le daba completamente otra personalidad, ¿no? al edificio. Y al final, pues cuando hicieron una encuesta en los visitantes, pues nos eligieron como el mejor pabellón. Más cómodo por el clima. La punta del triángulo y de los lados, pues se ve cómo se sube la plaza central, las entradas y otra vez la materialidad. Mucha de la expo era jardines y jardineras, habían plantado multitud de palmeras. Bueno, siguiendo un poco con esto. Vamos a enseñar el proyecto que tenemos en Kuwait. Se trata de uno de estos proyectos que hablábamos al principio, que están en la costa de Kuwait. Son proyectos muy alargados que dan directamente a un lado del mar y a otro lado en una calle, una carretera grande. Uno de estos proyectos, en realidad, Kuwait, la tierra en principio no era una estructura pública, entonces se fueron dando para tener residencias de vacaciones. Había tantos aviones, de salir y tal. La sociedad kuwaití venía de una sociedad donde no había grandes ciudades en el país, que eran bastante nómadas, ¿no? Trabajaban bastante con el comercio y los puertos y tal. Tenía muchísimo territorio por desarrollar. Entonces, estas extensiones que hemos visto, la primera casa que hizo Nazi, que era Star House, pues sería un solar parecido a este, pero en el que la sociedad ya ha avanzado. Una de las cosas que más les ha costado es asumir que es imposible desarrollar un país en base a vivienda unifamiliar. ¿Vale? O sea, ellos partían de núcleos familiares muy cerrados, los que querían tener su propio lugar y su propio espacio privado. Claro, ¿cómo cuando empieza a crecer la población, cómo hacer una infraestructura que pueda soportar esto? Aunque ellos son 1 millón, 2 millones de habitantes, pues ha sido bastante complicado, y empezando a trabajar en estos lugares con vivienda multifamiliar. Ese sería uno de estos casos. El problema que tenemos con este tipo de planteamientos y el cliente es que ellos siguen queriendo ser especiales, ¿verdad? Queremos seguir diciendo a nuestra familiar, ¿no? En un piso. Entonces, yo, por ejemplo, en el proyecto que explicaba al principio, de la Torre del Viento, digamos, ¿no? Que es una torre que pasa ahí por el centro. Hay una de las mejores cosas que conseguimos para conseguir que el promotor estaba muy preocupado que no iba a haber cliente que quisiera vivir en un piso. Porque todavía no estaban muy presionados por convencidos. Una de las cosas más importantes que hicimos fue contrapear cada uno de los pisos. La habitación, digamos, son duples y están contratados. De manera que cada uno de ellos entra en su propio. Y cuando llegas al ascensor, un hall de entrada de casa es solo tuyo. De manera que le damos un círculo más de seguridad a su privacidad y a su estado. Aquí el inconveniente que teníamos no era tanta esa privacidad, que ya está un poco más asumida dentro de la sociedad, sino yo quiero ver el mar. ¿No? Si no estaba en Lloret, si no estaba en Salou, si no estaba en sitios de playa, ¿no? Esos desarrollos que quieren ver el mar, que buscan ese giro, esa manera de encontrarse balconado en el mar. Aquí hemos hecho un poco un movimiento muy parecido. Pues hemos trabajado tentando el edificio de manera que tengamos el mar en la parte más estrecha y todas estas unidades de vivienda que van orientándose siempre desde los salones y las zonas más públicas de su casa,
tiene esa vista al mar. Es un poco la conceptualización de esta forma. Siempre en nuestros proyectos hay un gran cuidado del espacio público, que para nosotros es vital. Creemos que es una cosa que falta mucho en los países del Golfo, porque están muy condicionados por el clima. El espacio público es un espacio residual, porque no está climatizado, es muy difícil vivir en los 3 meses de días del año. Se puede vivir por la noche durante medio año, se puede vivir de día durante 3 meses. O sea, es un espacio que no está muy bien valorado, muy bien trabajado, y nosotros siempre ahí queremos hacer mucho hincapié y hacer muchísimo trabajo de trabajar en esos espacios públicos, ¿no? Aquí tenemos los espacios semipúblicos. Todo está bordeado por una cerámica permeable, ¿no? que nos permite cerrar esos espacios, pero lo que tenemos es todas las viviendas a este lado y un espacio público centrado que va atravesando a través de patios y que es permeable al aire y no está climatizado. Eso para nosotros es siempre un más, ¿no? Una obligación de casa. Tenemos la vista frontal del mar de este edificio. Al final, en este caso hemos utilizado un lenguaje que, bueno, un poco manierista de la zona, creo que había funcionado muy bien en algunos otros proyectos, recuperar el arco, recuperar cosas que tienen que ver con su cultura, ¿no? Darle una vuelta. Y un poco una cosa que ellos llaman la maravilla o la celosía, que también les lleva a ideas de sus edificios existentes y sus referencias culturales. Esas celosías de ladrillo, hechas en ladrillo, que yo creo que le aportan al edificio el bajar un poquito más a la tierra y que no se nos escape la dimensión vertical. Aquí podemos ver un día normal en el vídeo se llama Jan Living. Veis que hemos recreado al máximo los vidrios, hemos sacado vuelos para evitar el despliegue directo. Trabajamos con mucha piedra, mucha cerámica. Pues tenemos lo que sería la planta baja de acceso, que es lo que os decía, ¿no? Todo esto, todo lo que veis como un verde oscuro, es una parte que está cubierta, que la tenemos protegida del sol directo y que nos permite no hacer grandes espacios climatizados, sino trabajar más con un filtro que nos va dando distintas temperaturas según vamos avanzando dentro de las viviendas. Esto ya es para contar, cada uno de estos patios que vemos, ¿no? Está conectado con la zona de acceso y genera corrientes de aire maravillosas a través de estas celosías, de estos muros que tenemos en los laterales. Esto parece que es una cuestión estética, pero reducirle el aislamiento a más del 50%, tener la zona pública cubierta, o sea, una estrategia pasiva que nos ha funcionado maravillosamente en todos los edificios. Y en este especialmente. Decía cada cosa en Kuwait que utilizan en el territorio. Tenemos un mismo uso de un espacio a lo largo de todo el día. Hablamos de otra vivienda que tenemos hecha en España, que luego nos puede explicar. Esta villa es una villa grande también, como la de Kuwait, menos grande, pero también es una villa en un terreno que está en pendiente y con muchas vistas.
Ya sé. Así la vista, y también la problemática tienes la calle de este lado. Y entonces, es una villa que se llama archipiélago porque son volúmenes separados por funciones. Entonces, es una familia que tiene 2 hijas, pero ya adolescentes, y unos padres que quieren tener una vida social bastante importante. Entonces, querían que las hijas pueden estar tranquilas, aunque haya una fiesta en los salones y alrededor de la piscina. Entonces, cada elemento es como una isla, y lo que le une pues, es el elemento cerámico, que es el techo. Entonces, la idea del cliente era tener lo más espacio posible. Alrededor de la piscina hay como espacios muy grandes de barbacoas y tombonas y salones. Hay un salón interior, hay salones interiores y hay mucho como espacios de vivir, y todo esto está unificado por la cubierta. Y en realidad él se dedica al mundo del cine. Entonces tiene una parte de trabajo y una parte de representación. Y quería mucha independencia para su familia, para que no tuviera que estar siempre mezclando, ¿no? con esta. Esto es un estudio, tenía que estar muy separado por el tema del sonido, y esto es la isla de las hijas, que no dan directamente a la piscina, y luego pues la habitación de ellos también separada, pero con vistas, y esto es como el family living y fiesta. Sí, la fiesta. Las fiestas. Y esto es lo que hacemos con las cubiertas, haciendo accidentes, lucernarios, huecos, espacios, distintas cosas para que todo esto esté con mucha luz natural, ventilación natural y calidad de los espacios. Esto es como entramos en la casa, y luego es la cara B, la cara más abierta. Y hemos intentado conservar durante la construcción toda la vegetación que estaba alrededor. Siempre es un empeño que intentamos tener para conservar el medio, ¿no?, donde construimos. Y esto creando pequeños estancias, utilizando el terreno como al máximo. Ya, utilizamos pabetón, ¿no? En la parte de arriba, y tuvimos la guerra de Ucrania en medio, ¿no? Y la nevada, ¿no? Me acuerdo que se llamaba. Filomena. Esta casa pasó una obra bastante complicada. Pero bueno, al final la conseguimos sacar bastante bien. Salón interior, que era la piscina infinita. Esto es lo que os decía, ¿no? Que en realidad todo este espacio es un espacio de fiesta, se abre completamente a la piscina. Puedes sentar en esta ventana y mirar los pies en el agua, pasar a la parte de barbacoa que tienes detrás, la cocina abierta. Entonces todo lo demás tenía que estar como mucho más cerrado para poder cumplir con lo que necesitaba el cliente y todas sus visitas. Hemos tenido la suerte de poder hacer esta casa, que ha sido una maravilla, y es un mercado que es difícil de conseguir en España. Bueno, este yo creo que es el último proyecto que tenemos. Pues, como os decía antes, nosotros dedicamos mucho, aparte del estudio, a hacer concursos, y
Y este es un concurso que ganamos en Burgos, que es la ampliación del archivo municipal. ¿Vale? Aquí tenéis el Noli Plan, ¿no? La planta de la ciudad pensada por Noli, donde se desarrollan un poco como en negro los espacios privados y en blanco los espacios públicos. Y creo que esto sintetiza bastante bien lo que nosotros hemos intentado conseguir en nuestro proyecto, ¿no? Al final se trataba de un edificio del siglo XVI que había sido restaurado varias veces y que había sido usado como archivo de la ciudad, y en el que se les planteaba un problema que era empezaban a ser poco necesarios sobre el papel, porque el papel iba a desaparecer, pero no habían conseguido dar cabida a todo el papel que tenían todavía. Entonces, digamos que teníamos una cantidad de almacenamiento que era limitada, pero era imprescindible. Entonces, decidieron hacerse con un solar que tenían al lado para hacer esa ampliación del archivo y intentar que el edificio del siglo XVI volviera a tener un poco la esencia de ese palacio que era, ¿no? Y no ese almacén reconvertido. Aquí tenemos un poco la planta del edificio. Esto es la catedral de Burgos, ¿vale? Esto sería la portada, estaríamos. Por aquí subimos una callecita que es ya la línea azul, es el Camino de Santiago, ¿vale? Este es el palacio existente, que era el archivo, y esta es la ampliación que nosotros hacemos y planteamos. El concepto fundamental de esto es lo que tiene que ver con la planta de Noli. Nosotros desgranamos un programa público dentro del edificio, un edificio que está bastante cerrado al público, salvo para visitas escolares y cosas así. Desgranamos un programa público que se iba desarrollando en niveles que venían desde la catedral hasta llegar a la cubierta del edificio nuevo de la extensión del archivo. Todo este desarrollo se producía dentro del edificio como si fuera, cuando tenemos una naranja, ¿no? Que le vamos dando vueltas, vamos desarrollando esto hasta generar una espiral que se va a convertir en una sola línea, y conseguiríamos ir haciendo espacios expositivos alrededor del patio del palacio y un espacio público en la parte de arriba del edificio, que es ahí arriba. Que generábamos una vista nueva que no existía de la catedral de Burgos que existe. Aquí trabajamos con un ladrillo de gran formato, buscando identificarnos con el color tradicional del palacio. Bueno, pues no creo que se ha adivinado, pero este es el palacio del siglo XVI, de donde parte el archivo. Y este ladrillo de gran formato está colocado, como veis, voluntariamente de la manera menos tectónica que se puede colocar para diferenciar entre una fachada que sí que es un muro de carga y eso que es una fachada visual, ¿no? Un intento de conectar con la contextualidad del entorno. Conseguimos, después de mucho tiempo, la aprobación del patrimonio, siempre al día de Valladolid, pero bueno, sí, todavía está por ver que cuando hagamos la obra sea realizable. Esta es la lista. Te das cuenta que esto de aquí es Camino de Santiago, que es una de las mayores protecciones que tenemos en España. Y el área de la catedral de Burgos es VIP, el edificio nuestro también es VIP, pero eso, hemos tenido que hacer muchos cambios y muchas modificaciones para poder entrar dentro de lo que se considera aceptable en caso histórico como este, en un entorno cultural protegido. Aquí tenéis la planta del edificio. Aquí tenemos el acceso que vendríamos desde la catedral, por aquí. Aquí tenemos el acceso al edificio y aquí vamos desarrollando distintas estancias de investigadores hay un par de salas que están protegidas y que no se pueden tocar dentro del edificio.
Pero vamos desarrollándonos en altura, ¿vale? Hasta llegar a este atrio, que es un filtro que nos une los dos edificios, y vamos subiendo, generando distintos espacios. Aquí tenemos el área de trabajo de los investigadores y trabajadores del archivo. Vale. Y aquí ya podemos ver el espacio que se genera subiendo, atravesando el patio y subiendo a este nivel, este espacio público que teníamos aquí en Pudienda. Por cuestiones de patrimonio, cuestiones de las fachadas, cuestiones de movilidad, cuestiones que adecuar rampas para accesibilidad reducida. Bueno, hay un montón de condicionantes que han ido modificando el proyecto hasta ahora, pero es un poco la vista que tenemos de la catedral desde una plaza que ahora mismo eso es una tapia, no tenemos acceso. Hay un gran desnivel de inicio. Este es el espacio intersticial que tenemos entre los dos edificios, que a través del cual vamos también subiendo y accediendo desde luego a distintos objetivos. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda que no sea de nuestro trabajo, sino del vuestro, pues queda poco para empezar a trabajar en un estudio. Si tenéis algún comentario, estamos aquí ahora y bueno, acabemos. Ninguna duda. Pues para romper el juego. Sobre todo porque Valladolid y Kuwait tuvieron en un momento determinado una relación que no sé si conocéis. No. Pues, en el año 1982, Mundial de Fútbol, Valladolid fue sede, una de las sedes. Pues, esto es importante. Y Kuwait, en la sede de cuando se hizo el estadio. Bueno, es importante por eso. Se generaron como muchas expectativas, ¿no? Es decir, pues, el petróleo, año 1982, pues se generaron como muchas expectativas de que iban a caer aquí $15. Luego vinieron los kuwaitíes, ya no sé si ganaron o perdieron, pero no se fueron y no pasó nada. Nos quedó durante muchos años una cafetería que se llamó Kuwait. Esto es una gracia para contextualizar, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho vuestra intervención, ¿no? Y el trabajo que desarrolláis. También por esto de Kuwait y los petrodólares, pues parece que uno va a disponer de todos los medios extraordinarios del mundo para desarrollar los proyectos más tremendos y con más medios, ¿no? Que se puedan tener. Sin embargo, no se habéis estudiado los proyectos controlados, ¿no? El esfuerzo por el esfuerzo climático, ¿no? Pasivos, etcétera, todo eso está muy probable en estos tiempos, ¿no? Y más en un país que no cuesta. Sí, es complicado vender. Bastante complicado. Creo que es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es absolutamente interesante, ¿no? Quiero señalar algunas cuestiones que quedan así como de sumario, pero que a mí me parecen muy importantes, sobre todo por los estudiantes que están en el proyecto 7, porque es un tema del que hemos estado hablando, que es el cuidado que tenéis con los espacios de conexión, de relación, etcétera, ¿no? Donde también, además, aplicáis servicios climáticos. Vamos, lo digo porque los que están en los grupos esta mañana estaba hablando de eso. Muchas veces, ¿no? Explicamos dónde están las carreras, qué espacios relacionan, cómo podemos dignificar esos espacios. Es decir, que me pareció estupenda nuestra conferencia. Así que nada, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por invitarme.
Pues, acabamos la sesión. Venga, muchas gracias. Gracias. ¿No te ha pedido una encuesta?